Yo les vengo a hablar de las cosas que hacemos dentro de la universidad en el ámbito de, no solo de la fotovoltaica, sino de las energías renovables, energía en particular. Quería empezar la charla compartiendo, pues, en qué situación estamos ahora mismo en Tenerife en la producción de energía eléctrica, para situarnos en el papel que produce la fotovoltaica en nuestro sistema eléctrico, que ustedes se familiaricen y los que tengan más ganas de trabajar en el ámbito energético, pues pueden disfrutar y hacer más cosas de cara al futuro. En la página web de Red Eléctrica, ¿no? Pone ree.es. Cuando entran aquí, pues se vienen a actividades, buscan el sistema eléctrico canario y cuando entran en el sistema eléctrico canario se vienen aquí a la demanda canaria en tiempo real, ¿no? Es la que tenemos ahora mismo. Pinchan en la demanda canaria en tiempo real, eligen la isla que más les interesa. Entiendo que Tenerife, también estamos un poco preocupados por La Palma, ¿no? Vámonos a Tenerife primero. Vamos a ver unas gráficas, ustedes ya de gráficas deben saber un poco. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos tres curvas, ¿no? La amarilla, la verde, la roja y bueno, y después otra que es las emisiones de CO2. Entonces, la amarilla es lo que nosotros estamos consumiendo ahora mismo. Vamos a quitar las demás. Esto es lo que estamos consumiendo ahora mismo. Si ustedes se fijan, vámonos al día anterior, por ejemplo, nos vamos ayer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió ayer? O si quieren, antes de ayer por la noche, ¿no? Sobre las 9 de la noche del pasado martes, pues era cuando nosotros estábamos consumiendo más electricidad y poco a poco pues la gente se fue a dormir y entonces pues fue consumiendo menos, ¿no? Entonces esto va bajando, ¿no? Y va consumiendo menos. Estábamos en un máximo de 500 megavatios, es la medida que se dice, ¿no? En casa sabemos un poco lo que son los vatios y los kilovatios, pues lo que es todo Tenerife, pues llega a un pico de 500, ¿no? Y después esto va bajando. Y de madrugada, allá a las 3, las 4 de la mañana, pues es cuando la isla estaba consumiendo menos electricidad. Entonces ahí estábamos consumiendo pues un poco menos de 300 megavatios. Y a partir de las 5 y pico, las 6 de la mañana, la gente se empieza a despertar, ¿no? Y entonces pues va desayunando, en fin, enciende las luces, claro, que es importante, ¿no? Algunos se duchan, el calentador eléctrico pues se pone a funcionar y después ya nos vamos a trabajar o a estudiar y bueno, pues aquí es donde tenemos el gran consumo eléctrico, ¿no? Entonces, ese consumo eléctrico, después al mediodía, sobre las 3 de la tarde, ya la gente pues empieza, una cantidad importante de gente pues empieza a irse a sus casas, ¿no? Se queda, parece que o sea, hay cierta actividad, hay bastante actividad, y después por la tarde-noche volvemos otra vez a este pico, que es el máximo, porque en este pico es donde se suma, por una parte, que se enciende el alumbrado eléctrico, por otra parte, que aún hay centros comerciales y actividad que se está desarrollando, y y después nuestra actividad en casa, ¿no? Las cenas y eso. Entonces, esta es digamos, la curva real. Red Eléctrica había hecho un trabajo previo para decirle a los grupos de generación eléctrica, ¿no? Nuestras centrales eléctricas, cuándo debían colocar electricidad, pues esta era digamos, la prevista. Y después la programada es tipo escalón, porque en las programadas lo que hacemos es fijar valores fijos por tramos cada media hora, ¿no? A media hora vamos fijando nuestros valores de potencia. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Bueno, pues que la emisión real, ¿no? Vamos a quitar la programada, pues lo que nos ha hecho es emitir bastante CO2. Vamos a poner esta por aquí, a ver si se ve por algún lado, ¿no? Entiendo que se debería ver por aquí. A ver, ¿no está la emisión de CO2? Bueno, pues no está. O sea, entonces lo que nos está dando es como un valor medio, ¿no? O nos viene por acá. No, vale. Bueno, pues ahora lo vemos, ¿no? Entonces, vamos a poner otra vez esto aquí.
Esta producción pues se ha hecho con distintos tipos de generación, ¿no? Se ha hecho con turbinas de vapor, ¿no? Que tenemos fundamentalmente en Granadilla. Entonces, pues vemos que las turbinas de vapor han evolucionado de esta manera. Tenemos lo que llamamos ciclo combinado. El ciclo combinado son turbinas de gas, como las de los aviones, ¿no? Los aviones, cuando se montan en los aviones, tienen turbinas, ¿no? Pues estas son iguales o muy similares. Después tenemos, vámonos a una hora más así, los motores diésel. Tenemos unos pequeños motores para dar también un poco de estabilidad a la red. Y después tenemos las turbinas de gas de ciclo abierto, que solamente se encienden, como pueden ver aquí, cuando la demanda es sustancial. De resto está apagada. Bien, esta es la parte mayoritaria de nuestra generación eléctrica, pero después tenemos eólica. Entonces, ayer, bueno, no sopló mucho el viento, tenemos más de 200 megavatios instalados y pues no sopló mucho y sopló de una forma así un poco rara. De madrugada normalmente pues tenemos una producción, bueno, al atardecer y al amanecer solemos, sobre todo al atardecer, solemos tener una producción aceptable porque la isla se enfría, ¿no? Y entonces hay unos, digamos, se mueve un poco la brisa, ¿no? Bueno, pero la eólica la verdad es que es bastante difícil de predecir, ¿no? Y después tenemos la fotovoltaica. Entonces, bueno, pues aquí lo que vemos es que el día de ayer, pues por donde estaban nuestras plantas fotovoltaicas, las que cogían energía eléctrica, pues por allí debieron pasar algunas nubes, ¿no? Porque vemos estos picos, ¿no? Y eso significa que pasaron nubes. Vamos a ir un poco hacia atrás a ver si encontramos días más despejados. Por ejemplo, este día estuvo bastante más limpio, ¿no? O sea, vinieron pocas nubes. Vamos a ver el anterior, a ver si tenemos suerte y damos con un día. Este no estaba, este tuvo algunas nubecillas también. Vamos a ver aquí, a ver. Este estuvo bastante bien, con muy poca nube, ¿no? Y entonces, pues vemos cómo la energía fotovoltaica pues va cumpliendo su papel. Pero claro, esto debería ir mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque si nosotros miramos, vámonos al día de hoy, ¿vale? Nos vamos al día 23. El día 23 estamos viendo que hay bastante sol, hay alguna nube suelta, pero esto está quedando bastante limpio, ¿no? Lo que vemos es que si miramos el CO2 asociado, pues la verdad es que estamos emitiendo mucho CO2 por la producción de electricidad, ¿no? Vámonos al día anterior. Entonces, bueno, pues aquí vemos que eso, que el CO2 es bastante elevado. Y entonces, bueno, pues la idea es que entre más eólica y más fotovoltaica para que esto poco a poco se vaya yendo más abajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el caso de la fotovoltaica, que es lo que a mí me interesa más, la gran ventaja, vámonos aquí a la generación. La gran ventaja de la fotovoltaica es primero que es muy predecible, ¿no? Porque si nos vamos a la eólica, ustedes fíjense la diferencia, por ejemplo, en cómo sopló ayer. Vamos a ver cómo sopló antes de ayer, cómo sopló el día anterior. Es un poco más, bueno, un poco más rarita, ¿no? O sea, lo que vemos son curvas un poco más diferentes una de la otra, ¿no? ¿Vale? Vemos un poco de efecto por el día, pero no es fácil programar, ¿no? No podemos tener muy claro, fíjense este día, qué día tan raro, ¿no? Prácticamente da la impresión de que no hubo viento, ¿no? menos un momento aquí por la tarde, ¿no? Sabemos que las cosas cambian mucho, ¿no? De un día para otro.
¿vale? Mientras que si nos vamos a la fotovoltaica, pues los días son bastante parecidos, ¿no? Sabemos cuándo sale el sol, sabemos cuándo se pone, entonces esto lo podemos programar un poco mejor, ¿no? Sabemos que las curvas, bueno, van a ser un poco más así, pero que más o menos pues sabemos cuándo el sol sale y cuándo el sol se pone. Esto poco a poco pues debe jugar un papel, ¿no? Un papel importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya tenemos experiencia, ¿no? En cuando, o sea, aparte de que la generación convencional contamina y produce CO2, ¿no? Si nosotros nos vamos, porque se acordarán que de vez en cuando Tenerife se queda sin electricidad. Y eso la verdad es que nos fastidia mucho. Si nos vamos al 15 de julio del año pasado, lo vemos muy claro, ¿no? Hacia las 9:15 de la mañana nos fuimos a cero, ¿no? ¿De acuerdo? Nos quedamos totalmente sin electricidad en Tenerife. Claro, ¿esto por qué fue? Pues porque falló el ciclo combinado, ¿no? El ciclo combinado este se fue a cero y arrastró absolutamente a todo lo demás. Entonces, bueno, la idea es que si nosotros montamos fotovoltaica, ¿no? Y generamos electricidad, y fundamentalmente si lo hacemos en nuestras casas, ¿no? Pues si ocurren estas cosas, pues no nos vamos a quedar sin electricidad, sino que la vamos a seguir teniendo. Y aparte que la fotovoltaica ya se ha convertido en la energía más barata, en la forma de producir energía eléctrica más barata que existe, ¿no? Y por tanto, pues hay una gran oportunidad, como digo, de poder contribuir a no emitir, a producir muchos puestos de trabajo, también a, a hacer que las personas ahorren, ¿no? Porque aquí también hay que decir una cosa muy clara, que es que si nosotros montamos la fotovoltaica en nuestra casa o en nuestro edificio, ¿no? En la comunidad de propietarios, ponemos de acuerdo a la gente de la comunidad de propietarios, pues esa es la mejor forma de reducir la factura eléctrica. Y entonces pues nos queda dinero para otras cosas que queramos hacer. Mientras que si son otros los que hacen las instalaciones, ¿no? Y las instalan en Arico, o las instalan en Granadilla, pues eso a nosotros no nos va a producir ahorros directamente, ¿no? Producirá ingresos a los que hacen esas plantas. Por eso yo soy un firme partidario del autoconsumo. Es decir, que todo el mundo que pueda, pues produzca su electricidad. Y más pensando en la cantidad de tejados que tenemos en Tenerife y en Canarias. Para que se hagan una idea, en Canarias tenemos unos 180 kilómetros cuadrados de cubiertas y de tejados de edificios. Eso significa, para que se hagan una idea, ¿no? Eso significa prácticamente como todo el municipio de La Orotava, que coge hasta el Teide, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos colocar fotovoltaica en esos lugares y prácticamente nadie se va a enterar porque no vamos mirando las cubiertas de los edificios, no nos vamos a cargar espacios naturales protegidos. Entonces, esa debe ser la prioridad desde mi punto de vista. Y como digo, encima es la fuente de energía más barata y la podemos hacer del tamaño que queramos. Y aparte, después también otra cosa de la que habría que hablar, que si, como hemos visto aquí, volvemos otra vez al día de hoy, ¿no? O al día de ayer. Vamos a irnos otra vez a septiembre, vámonos al día de ayer. Entonces, si nos vamos al día de ayer, ¿no? Y entonces vemos que la fotovoltaica se produce solamente en determinadas horas del día. Con baterías podemos llevarnos la energía esta a otras horas en las que lo necesitemos, ¿no?
Eso lo podemos hacer y podemos instalar las baterías en casa, en el garaje de casa, donde nos parezca. Y también hay que tener en mente que el coche eléctrico viene, y el coche eléctrico viene con batería, y podemos usar esa batería también para suministrar energía a nuestra casa si queremos, ¿no? Por tanto, es un mundo nuevo, lleno de posibilidades. Mucha gente mayor le va a costar entender esto, pero ustedes que son gente joven, pues lo van a entender muy bien, y no solamente lo van a entender, o sea, lo tienen que promocionar, lo tienen ustedes que construir, lo tienen que hacer una realidad y conseguir que aprovechemos nuestro sol, ¿no? Y que le saquemos partido económico, que dejemos de importar petróleo y en fin, y que nos modernicemos como sociedad. Por mi parte, entonces, más o menos queda todo dicho para que no nos vayamos mucho más lejos y si quieren alguna pregunta, pues estoy a disposición de ustedes.